quiero empezar diciéndoles que no son ni bonos ni están en euros. ¿Qué son entonces los eurobonos? Bueno, simplemente son títulos de deuda externa que el gobierno utiliza para financiarse. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué necesitamos hacer eso? Porque en los últimos 15 años nuestro país se endeudó enormemente, a tal punto que hoy gastamos más del 40% del presupuesto solo para pagar esta deuda y los intereses. Es como si usted gastara casi la mitad de su salario para pagar lo que debe. Por eso es que no hay dinero o no queda dinero para hacer carreteras, para arreglar los puentes, para construir escuelas y colegios, para hacer nuevos hospitales o simplemente para poderle dar buenos servicios a los ciudadanos. Y para agravar el asunto, los impuestos y los ingresos del gobierno solo alcanzan para la mitad del año. Así que todos los años hay que pedir más dinero prestado para poder financiar los últimos 6 meses de cada año. Parte del problema es que nuestra deuda es a muy corto plazo y con intereses súper altos. Imagínese que usted tuviera que pagar el préstamo de su casa en 5 años y al 11% de interés. Simplemente la cuota mensual lo ahogaría. De igual manera, como los inversionistas locales saben que el gobierno necesita ese montón de plata, le cobran intereses muy altos y solo le prestan a corto plazo. Entonces la pregunta es, ¿esos 6.000 millones de eurobonos no hacen más grande la deuda del país? Y la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque con ese dinero pagamos deuda cara y a corto plazo. La cambiamos por una deuda en mejores condiciones y a mucho más largo plazo. De esta manera podemos darle un respiro a la economía del país. Podemos impedir que se disparen las tasas de interés y que el precio del dólar siga subiendo. Recuerden que además estamos viviendo tiempos muy difíciles en el mundo entero y Costa Rica no puede hacer absolutamente nada para defenderse. Por ejemplo, todos los países estamos sufriendo altos precios en combustibles, inflación, constantes alzas en alimentos y en materias primas, aumentos muy grandes en las tasas de interés en todo el mundo. En medio de esta difícil situación, adentro y afuera de Costa Rica, con esos 6.000 millones en euros, en eurobonos, podríamos darle un respiro a nuestra economía. El gobierno le puede hacer frente a las deudas y no va a tener que pedir más plata localmente. Por eso no van a subir tanto las tasas de interés ni el valor del dólar y los pagos serían a más largo plazo, lo cual libera recursos ¿para qué? Para hacer obras y para dar servicios. ¿Y por qué hay que hacerlo pronto y de una sola vez? Porque cuando usted tiene todo el dinero puede negociar mejores tasas a más largo plazo. Por eso es que los diputados deben aprobar los eurobonos y el dinero no llega de inmediato. No, hay que seguir todo un proceso. Hay que contratar abogados internacionales, hay que contratar a un banco que coloque los bonos, hay que contratar un servicio de calificación de riesgo y otros trámites que tardan meses. Y solo en enero tenemos que pagar más de $1.000 millones de un solo tiro. Por eso necesitamos aprobar los eurobonos. No es para este gobierno ese dinero. Esta es una decisión responsable con el país. Y si no lo hacemos, pagar la deuda nos va a salir mucho más caro, no al gobierno y no a los diputados, sino a todos los ciudadanos.